Buenas tardes, comunidad educativa. Mi nombre es Arleni López Cabrera, estudiante de la carrera Educación Básica. En esta tarde le estaré abordando los siguientes puntos. ¿Qué entiende por comunicación educativa? ¿Cuáles son los elementos de la comunicación? ¿Y cuáles son los factores que alteran la comunicación? ¿Y qué importancia tiene la voz como recurso didáctico? La comunicación educativa es un proceso de interacción entre profesores y estudiantes de la escuela con la comunidad y tiene como finalidad crear un clima psicológico favorable para optimizar el intercambio y creación simplificado que contribuya al desarrollo. Los elementos de la comunicación: tenemos el emisor, que es el que transmite el mensaje, el canal, el código y el receptor. El mensaje es la información que se envía al emisor. El código es el conjunto de reglas y signos que comparte el emisor y el receptor. El receptor es el canal, es el que recibe el mensaje. Vemos un ejemplo de los elementos de la comunicación de un vendedor de frutas y una señora. Aquí vemos que el emisor es la señora, el receptor es el vendedor de frutas. ¿Cuál es el mensaje? Véndame 2 kilos de naranjas. El canal es el aire. ¿Cuál es el código? La lengua española, el habla. El contexto o la situación comunicativa que tenemos en este ejemplo es el mercado. Tenemos en la número 3, ¿cuáles son los factores que alteran la comunicación en el aula? Dentro de estos factores tenemos lo que pueden alterar la comunicación en el aula. Se pueden agrupar en barreras físicas como ruido, iluminación deficiente, mal diseño del aula. Por el área psicológica tenemos lo que es las actitudes negativas, miedos, falta de motivación, estrés, culturales, diferencia en idiomas, valores y costumbres. En la técnica, fallo en herramientas tecnológicas y lingüísticas, uso de jerga o lenguaje poco claro. En la número 4, ¿cuál es la importancia de la voz como recurso didáctico? Como ya sabemos, la voz es un recurso didáctico esencial porque sirve como principalmente de transmisión de información. Transmitimos emociones, personalidad del docente, lo que con su tono de voz influye directamente a la atención y el aprendizaje de los estudiantes. Una voz bien modulada y saludable puede captar el interés, motivar, guiar y establecer un ambiente de aula dinámico y positivo, mientras que si usamos un tono inadecuado puede perjudicar la comunicación entre estudiante y educador. Vemos un ejemplo de lo que es la comunicación educativa. En la número 5 tenemos lo que reflexionar y explicar con mis propias palabras por qué considero importante lo aprendido en esta unidad. Yo considero que es importante y fundamental porque a través de la comunicación
Podemos modular el comportamiento, mejorar la actitud de los estudiantes. Si la comunicación falla, el aprendizaje se ve seriamente comprometido al saber cómo gestionar el aula. Utilizar la voz adecuadamente, dominar la comunicación educativa es esencial para poder enseñar y guiar a otros en su proceso de aprendizaje. Como sabemos, el tono de la voz se puede modular para mostrar lo que es emociones, tales como el enojo, la sorpresa o la felicidad. La número 5, hablaré de la importancia de lo aprendido en la unidad 2. En esta unidad es importante porque a través de ella sabemos la importancia de lo que es la comunicación educativa. Tratamos temas sobre lo que influye en la comunicación en el aula, cómo modular el tono de voz, hablando con los estudiantes, donde sabemos que el tono de voz transmite emociones, tristeza, alegría. Con el tono de voz podemos captar la atención del estudiante. El tono de voz refleja sobre lo que son las emociones del educando.